Bien, en principio, expresar mi agradecimiento por la invitación al desarrollo de esta clase, más que una conferencia, obviamente la vamos a hacer una clase, el diputado no se sostiene sobre la base de nuestra obra de conferencia, sino que se trata de una clase, y bueno, vamos a hacer una idea de todo lo que estamos en el salón de clase, porque obviamente se trata de ello. El tema, por esta primera tentativa, merece una atención especial, dado que realmente poco trabajo ha merecido la Facultad de Derecho del país. Efectivamente, bueno, dictamos clases en diferentes facultades, escuelas de posgrado, imagínense, y a ese nivel advertimos, a través de la evaluación que hacemos en cada uno de los temas, el nivel de información que se tiene en el caso concreto de la tentativa. Entonces, yo valdría, porque se empezó a equivocarme y afirmo también, se empezó a ello, que no hay una buena preocupación de los colegas docentes como para desarrollar de manera seria el tema de la tentativa. Es un gran problema, porque si es que, por ejemplo, el operador jurídico, sea el juez, no maneja el tema de la tentativa adecuadamente, puede ser que genere la impunidad. Claro, porque puede considerar adecuadamente que los actos que tiene frente a sí evaluando no sean tentativas, sino que sean actos preparatorios. Y entonces, en la consideración, en la creencia de que se trata de actos preparatorios, él puede llegar a concluir de que no tiene necesidad de peligro de sanción. De igual manera, puede llegarse a la arbitrariedad interdictada respecto a que el acto que tiene frente a sí que realizó el sujeto puede ser un acto preparatorio. Y entonces también se genera una reacción negativa de parte de ese operador jurídico, el juez, sancionando a ese acto preparatorio como si fuera tentativa, y entonces genera un acto de injusticia, ¿cierto? Bien, tenemos problemas serios, entonces hay que ver de qué manera el día de hoy puedo llegar a ustedes, que son fundamentales para el profesor, las aplicaciones más importantes, saber qué mensaje que trae y de que llegue a ustedes realmente. Bien, no tengo ninguna preocupación, ningún impedimento en absorber el desarrollo de la intervención, cualquier interrogante. ¿Ya? De igual forma, si en el auditorio tiene alguien que diga no me parece adecuado esta posición, porque aquí vamos a exponer algunos criterios dogmáticos, y la dogmática no es más que conocimiento sistematizado del ámbito, en el caso concreto, del derecho penal, y si hay unas corrientes, entonces no tengo el impedimento en términos de saber. Puede ser que en ese gran esfuerzo que hacemos algo que sin ser abarcado, entonces tenemos esa diferencia, así que no tengo ningún problema. Bien. Voy a empezar entonces afirmando que en el conocimiento jurídico las instituciones penales dogmáticamente se les ha dotado de un contenido. Las instituciones tienen un contenido. No solo es simple denominación de una institución jurídica, por ejemplo, teoría del delito, por ese contenido. Entonces, ya lo permite desarrollar esta parte, y el contenido de la teoría del delito es todo ese bagaje de conocimiento sistemáticamente ordenado, y que nos indica cuándo un acontecimiento resulta siendo real. Porque puede ser que ante los ojos del observador ajeno ese acontecimiento se muestre con un nivel tal de reproche, ¿cierto?, de no aceptación, sino de repulsa, de reprochabilidad, y entonces pensamos que puede ser eso un delito. Y sin embargo, no es. Por ejemplo, el violento golpe que culposamente propina a una persona, a otra que se encuentra en estado de gestación, negligentemente y de manera violenta le ha producido ese golpe en el vientre a esa mujer que está gestando. Ha matado al feto. Y entonces todo el mundo que ha visto el hecho, y que inclusive se horroriza un tanto por seguramente la hemorragia que ha producido ese golpe violento, va a generar una reacción, van a querer linchar al sujeto y lo van a linchar seguramente y van a pedir una pena, y si el periodismo se entera, entonces el periodismo comienza a exigir que se sancione a ese sujeto y lo van a querer, y el periodismo lo condena, ¿no? Antes que llegue ya al juzgado, el periodismo ya condenó. Pero ocurre que ese acontecimiento no merece un reproche penal. No tenemos nosotros en la legislación peruana un aborto culposo, ¿cierto? Entonces, llegamos nosotros
contra la vida humana dependiente que el legislador haya considerado que se produzca culposa. Entonces, ese hecho, siendo reprochable, no es delito. ¿Cierto? Bien, entonces, todo instituto jurídico penal tiene un contenido. Así, por ejemplo, nosotros hemos dicho delito, acción típica, antijurídica y culpable. Bien. Cada una de estas expresiones tiene un significado extraordinario para la dogmática penal. Claro. La acción tiene un contenido. No toda acción que nosotros observamos que sea realizada por un sujeto va a ser delito, no determinadas acciones. Determinadas acciones. ¿Cuáles son aquellas que tienen relevancia e interés para el derecho penal? Aquellas que tienen voluntariedad y aquellas que tienen finalidad. Otras acciones que quedan fuera de este criterio de acción, de ese concepto de acción. Por ejemplo, la acción que ha producido, la acción que produce un sujeto, ¿cierto?, sobre quien recae fuerza física irresistible. Imaginemos a este sujeto observando una obra valiosísima de arte, un gran jarrón chino, supongamos, descubierto miles de años, está observándolo. Pero este sujeto violentamente le da un empujón y este cae sobre el jarrón, lo lanza al piso, observa. Este sujeto, vemos en función al jarrón, él ha producido el daño, lo ha producido naturalísticamente, ¿cierto? Pero desde el derecho penal, lo que él ha hecho, romper ese jarrón, constituye una acción que cae en el concepto de delito, no, porque sobre él ha recaído fuerza física irresistible. Así de igual manera, la hipnosis, la grave alteración de la conciencia, etc., ¿cierto? Todo aquello que se haya podido producir sobre la base de una grave alteración de la conciencia, por ejemplo, no constituye delito. Puede matarse, puede lesionarse, puede dañarse, pero no configura un tipo penal. ¿Verdad? Bien, salvo en el caso de el actio liberae in causa, las acciones libres de causa, que pueden ser dolosas o que pueden ser culposas. Los actos libres de causa, vemos a un sujeto que en estado de inconsciencia produce un resultado lesivo a los bienes jurídicos. Es manifiesto, es objetivable, material. Estamos observando cómo se ha producido la lesión al bien jurídico. Puede ser una lesión gravísima, puede inclusive hasta hacerse perder la vida a otra persona en estado de inconsciencia. Pero en esos estados de inconsciencia que caen en el concepto del acto de liberae in causa, no es que ya no se responda, ahí se va a responder. Entonces, si a mí me preguntan, oiga, todo resultado que se produce en grave alteración de la conciencia es un resultado que no merece reacción cognitiva del Estado, le tengo que responder no. La regla es que los resultados producidos en estados de grave alteración de conciencia no son reprochables, no son punibles, no merecen reacción punitiva del Estado, excepto en los resultados producidos en el acto de liberae in causa, que significan resultados producidos en especiales estados de inconsciencia. Dije que de dos clases, un doloso y un culposo. ¿Qué pasa con la embriaguez profunda? Es un estado de inconsciencia. Hay una gran alteración de la conciencia. Y siendo una gran alteración de la conciencia, implica que estamos en ausencia de acción. No hay acción penalmente relevante cuando un sujeto en grave alteración de la conciencia, habrá decir que un sujeto en embriaguez profunda produce un resultado lesivo. No hay nada que reprocharle al sujeto, salvo el haberse encontrado en embriaguez absoluta. Pero más allá, el resultado no se le puede atribuir. Por ejemplo,
Un sujeto quiere producir la muerte de otro, X quiere producir la muerte de Y, y dice, en el tratado, imprimo que estudia el derecho, claro que la entereza absoluta es un estado de inconsciencia y cuando se produce un daño en esa situación no merece reproche penal. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Me voy a embriagar, voy a tener el arma de fuego o el cuchillo con el cual quiero yo matar a Y. Me voy a embriagar a tal extremo que no me acuerdo que lo voy a matar o no me voy a acordar. Y eso es lo que hace, deliberadamente, discrecionalmente, este sujeto se ha conducido. Escuchen, deliberadamente, discrecionalmente, este sujeto se ha conducido a un estado de inconsciencia. Lo que implica que hay una premeditación, lo que implica que hay un plan concreto, lo que implica que hay una perspectiva, lo que implica que él da inicio a un proceso, ¿cierto? Para llegar a ese resultado. Y entonces, efectivamente, si empieza a entregar, está profundamente entregado, despierta luego de estar entrado y con la víctima resultada. Ese resultado fue planificado en el estado de inconsciencia para ser producido en estado de inconsciencia. Y eso merece reproche penal. Ese resultado se le puede atribuir, y entonces no me construye, tú has cometido delito y el Estado va a recaer sobre ti, aplicar una sanción. Pero oye, yo lo produje en estado de inconsciencia. Sí, pues, lo produjiste en estado de inconsciencia, pero tú lo planificaste para producirlo precisamente en estado de inconsciencia. Y eso es dolo. Entonces debe merecer reproche penal. Merece reproche penal. El otro acto que da en causa es de carácter culposo. Tiene que ver con que una persona sabe que puede llegar a un estado de inconsciencia. Sabe que puede llegar a un estado de inconsciencia. Ella cuenta con alta probabilidad porque se ha producido normalmente que ya antes de esos estados especiales. El sueño profundo. Ella sabe, esa persona sabe que cuando duerme profundamente, es decir, se vuelve tanto, está durmiendo que a veces amanece en el piso. Tiene un mal dormir, un pésimo dormir, pero esa persona es una mujer y esa persona ha estado con dolores de parto el día de ayer por la noche, toda la madrugada soportando los dolores de parto. Imagínense esa mujer. A las 6 de la mañana finalmente ha parido su hijo. Bien feliz, como ocurre en cada mujer, le pide al médico que traigan al hijo a su costado. Pero la abuela del niño, la madre de esta mujer, le dice: oye, no te vayas a quedar dormida, no estás despierta toda la madrugada sufriendo por estos dolores de parto, así que, por favor, mejor después lo ponen al niño a su costado. Ella insiste, le ponen al niño a su costado, se queda profundamente dormida, despierta después de algunas horas buscando al niño, sencillamente no lo encuentra. ¿Dónde está el niño? Ella se ha echado sobre el niño. Sueño profundo. Pero ella sabía que cuando dormía podía producir, en el caso concreto, un daño a esa criatura. Y entonces estamos frente a un resultado culposo. No tomó la diligencia adecuada, no consideró un cuidado debido para evitar que el sueño profundo pueda producirle la pérdida de la vida de su hijo. ¿Cierto? Bien. Entonces estamos frente a una actividad extraordinaria. Lo que quiero es empezar esta clase diciéndole que siempre que estén ustedes ante una institución jurídico-penal, en cualquiera de las teorías del derecho penal, parte general o parte especial, hay un contenido que hay que desentrañar. No se dejen impresionar tanto por la denominación que le dan los juristas a esta teoría, ¿cierto? O la denominación que se le da a la institución. Desentrañen el contenido. Así de igual manera, cuando el legislador en el artículo 16 nos dice la tentativa de esta cosa, empezar a producir un delito que el sujeto quiso producir sin llegar a consumarlo, dice el legislador del 16. Entonces uno dice, claro, empezó a matar, pero no llegó a matar. Quiso usurpar, empezó a usurpar, pero no llegó a usurpar. Quiso lesionar, empezó a lesionar, pero no llegó a lesionar. Y ahí nos quedamos. Con esa definición nos quedamos. Luego nos enseñan las clases de tentativa, etc. Y
obligó a desentrañar el contenido de esa institución que se llama tentativa. La tentativa, si lo publicas al ejemplo tanto, es porque es una cuestión problemática muy especial de la dogmática. No es por el prurito de los juristas de mostrarse como jurídicamente cultos y se escribe tanto sobre el caso concreto de la tentativa. Han escrito tanto porque es un problema. Así como en el caso de la legítima defensa, porque es un problema. Todas las instituciones merecen la atención especial específica frente a esa institución que pretende desarrollar, en el caso nuestro, su vida profesional, junto a esas instituciones, porque vamos a convivir con ellas toda nuestra vida. Así es. Yo es bastante joven, por ejemplo, y bien que se esté formando en estas actividades académicas. Entonces, el mensaje de los docentes debe ser que son motivar, incentivar, porque créanmelo, si aquellos que van a aceptar su vida profesional por el derecho penal, toda su vida van a vivir junto a esas teorías, junto a esas instituciones. Y que no ocurra como generalmente ha ocurrido con colegas de mi generación, por ejemplo, que los encontramos preguntando a esta altura del camino profesional, ¿no es cierto?, ¿en qué consiste la tentativa? ¿En qué consiste la legítima defensa, etcétera? Simplemente nos quedamos en la parte superficial de la casa, no hemos entrado al meollo. Entonces, la idea en esta parte es motivarnos a que vayamos al fondo del asunto y no quedarnos sencillamente en lo que es la definición, como se presenta formalmente la institución jurídica. Y así, fíjense, en todas las instituciones, por ejemplo, el dolo, es dolo, esta cosa, bien, pero desentraña el dolo. Ahora hablemos de las tendencias. Entonces, porque el foro se solamente tenemos un dolo, dice que es conocimiento y voluntad para la realización de un determinado tipo de acto. Porque en el dolo, hay unas teorías que le dan relevancia a la voluntariedad, y entonces la definición del dolo se modifica. Ya no es conciencia y voluntad o consciente y voluntad para la producción de un resultado. Dolo conforme a la teoría simplemente es conocimiento para producir o con el que se produce un resultado. Ya la voluntariedad queda atrás. Oye, ¿qué hiciste? ¿Mataste? Sí. Bien, pero ¿mataste con voluntad de matar? Yo no tenía la voluntad de matar. ¿Qué cosa hiciste? Oye, yo cogí mi arma que recién me había comprado, apunté a la oreja de mi amigo que estaba a 20 metros. Lo que quería era que la bala que iba a disparar le roce el pabellón auricular derecho. Eso quería, hermano. Bien, pero oye, ¿no has disparado alguna vez en tu vida de error? Nunca. Bien. Entonces tú sabías, eres un tirador cotidiano, permanente, tú sabías que podías matar a esa persona, ¿no es cierto? Claro, yo sabía, pero bien, si tú sabías, entonces ahí está, mira. El elemento fundamental de la nueva teoría del dolo necesita considerar para decir tú has matado dolorosamente. ¿De acuerdo? Entonces la voluntariedad, porque es muy subjetiva la voluntariedad en el dolo. Es muy subjetiva, ¿cómo entrar a la profundidad del sujeto y su personalidad, digamos al ámbito neurológico, al ámbito de su cerebro para desempeñar que realmente actuó con dolo? Es muy difícil. Entonces necesitamos criterios materiales, criterios objetivos, para decir, sí, era posible que tú conozcas esto. Claro, eso es posible. Esto del dolo, y por eso también esta parte introductoria, esto del dolo, como una corriente dogmática de dolo igual conocimiento y no dolo igual conocimiento y voluntad, se inaugura más formalmente en una oportunidad en la década de 70, cuando un profesor argentino nacionalizado español y que ha llegado a ser miembro del Tribunal Supremo Español, en un caso que llega al ámbito del Tribunal Supremo, dice este autor
Oye, nosotros estamos frente a un tipo penal doloso, no culposo, que consistía en hecho. En que una mujer está con su criatura de 1 año y medio, entonces esa criatura estaba recibiendo los alimentos de la mamá, pero no quería tragar los alimentos. Y entonces la madre, dale con exigencia que coja, que trague los alimentos. En su desesperación esa madre le echa una cucharada de alimentos a la boca, la hija no quiere tragarlos y le echa otra, exigiendo que lo trague, y le echa otra, y le echa otra. A eso se suma la exigencia de la abuela, déjala a las orejas, le está los cabellos para que traigan los alimentos, trata de tragarlos, pero se asfixia y murió esa criatura. Ese caso es el caso emblemático por el que se inaugura una nueva etapa en el tratamiento del dolor del derecho penal. Entonces le dije, usted sabía que esa es una criatura de 1 año y medio, claro, ¿cómo no lo va a saber? Si es vieja, muy bien, entonces mejor. Usted sabe que esa es una criatura que tenía en la boca una gran cantidad de alimentos, por supuesto, eso lo que checa, entonces yo nomade para saber. Bien, y usted sabía que tenía tanto alimento que era limitado de esfuerzo para tragarlo, sí, efectivamente. Pues bien, entonces usted sabía todo eso. Usted sabía que esa criatura, por ser tan pequeña y con tanto alimento en la boca, podía asfixiarse. Bueno, sí, efectivamente, sí, entonces ahí está todo. Ahí está todo. Usted no la mató voluntariamente, no necesitamos la voluntariedad, necesitamos el conocimiento de que como pública sacerdote puede producirse el resultado. Y si tú sabías que esa persona, esa niña, dadas sus características, dado cómo se lo tenía en la boca, cómo podía tragarlo fácilmente, tú sabías que eso podía causarle una asfixia, y si se produce una asfixia, entonces tú respondes por el resultado. Todo el derecho penal va cambiando en los últimos tiempos. Yo creo que el derecho penal es la rama del derecho que más cambios y reformas tiene. Siempre digo, sí, colegas que nos han dejado de esta vida despertaran con los nuevos grandes penalistas y se compraran con los nuevos modelos procesales, con las nuevas tendencias del derecho penal, y se compraran con toda esa información que tenemos ahora, porque no que volverían para irse a la República inmediatamente, porque se organizaría con tanto cambio de propiedad del derecho penal. Y eso también ocurre para atrás. Entonces vamos a empezar directamente con la ley. No podemos hacerlo si es que no indicamos el proceso que sigue el delito desde que un sujeto comienza a llegar. Ese proceso, la dogmática la denomina interfirme, camino que sigue el delito, camino que sigue el delito, camino que sigue el delito, desde que un sujeto comienza a idear el delito. Dogmáticamente así se ha establecido. Esos son los pasos que se presentan generalmente en el dique del delito, en el camino del delito. Y esos son los pasos. Pero, a la luz de la realidad, sirve esto más con fines didácticos que para afirmar que siempre se van a presentar. Para eso sirve. Para mostrar cómo es que el delito tiene un camino, pero muchas veces parte de ese camino no se presenta. Entonces el sujeto idea el delito, delibera respecto de las ventajas y desventajas de los pros y los contras en esa idea que pide el delito determinado y finalmente resuelve producir ese delito. Lo que se ha dicho más con fines didácticos que para decir que esto siempre se presenta. Porque si no, ¿qué cosa ocurre cuando un sujeto, una persona, llega a su casa, supongamos, y encuentra a la pareja en una relación extramatrimonial o extraconvivencial con un tercero? No es que comience a idear qué cosa va a hacer, no es que comience a deliberar por sí misma qué cosa va a hacer. Me refiero a un resultado que se produce como
consecuencia de la aparición súbita de una emoción y que da forma al homicidio por emoción violenta. No se sentaba la persona a idear qué cosa va a hacer. No tiene tiempo la persona para idear. Más bien, si en un caso como ese, encontramos a una persona que comienza a idear qué hacer luego de haber visto la relación extramatrimonial de su pareja y que comienza a deliberar con qué lo mato, entonces ya no estaremos en la figura del homicidio por emoción violenta. Porque el homicidio por emoción violenta, la aparición es súbita de ese hecho nuevo en su experiencia de vida que genera a su vez de manera inmediata la aparición de una emoción y que lo conduce compulsivamente, se diría, a producir la muerte del otro. De verdad que dice, no vemos consecuentemente a alguien que está ideando qué hacer. Bueno, es más posible de datos porque en general así es el camino del delito, pero hay excepciones, más que no vemos siempre en cada una de estas. Bien. Toda esa parte, por supuesto, sabemos que siendo una etapa que ocurre en el ámbito de las ideas del sujeto, en el mundo interno y subjetivo del sujeto, no tiene entidad o intensidad adecuada para presentar bien entendido. Nadie se va a morir porque alguien ha ideado la muerte de esa persona. Nadie va a morir porque simplemente comenzó ese sujeto que pensó en matarla en deliberado. Nadie va a morir porque resolvió matarla. Tiene que ser algo. El decidido o comenzar a pensar qué hago con mi enemigo, con quien tengo tantos años de litigio. Vengo litigando con esta persona 20 años. No quiero seguir litigando.